Estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con la clase de publicidad y comunicación. Para esto yo voy a compartir la parte de la pantalla y vamos a hablar sobre este tema. Primeramente nosotros tenemos que saber qué es esto de comunicar, qué es esto de... Un ratito aquí. Ya. Entonces, ¿por qué debemos nosotros comunicarnos? Sí, obviamente, pues, porque tenemos que dar a conocer nuestras opiniones, nuestras formas de pensar, ¿verdad? Vamos un poquito más acá abajo. Y ahora, ¿y por qué nosotros debemos comunicar? ¿No es cierto? Si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no dialogamos, si no damos a entender lo que nosotros estamos pensando, pues siempre no transmitimos algún tipo de idea. Ya. Ahora, la comunicación, ¿sí? Tiene que ser siempre de forma voluntaria, ¿no es cierto? Pues ya que de forma involuntaria siempre nosotros no vamos a llegar a nada. Vamos un poquito más acá. Ahora, nosotros tenemos que transmitir, ¿no? Varias ideas a través de la comunicación, ¿sí? Entonces, al menos si hablamos de nuestra imagen o de la imagen de la marca, tenemos que siempre transmitir o tratar de transmitir ideas buenas, ¿sí? Y evitando o exceptuando las malas. Entonces, vamos a hablar un poco de la configuración de la imagen, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener una mala imagen que no tener imagen, ¿ok? Entonces, el tener una mala imagen dentro de lo que es el área corporativa, esto representa una amenaza, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer que perdamos clientes y de hecho, pues nos conozcan de una mala manera. Y el no tener, en cambio, una imagen es una debilidad, debido a que, pues, igual, nosotros no nos podemos apoyar, ¿sí? No nos podemos dar a conocer. El cliente no podría, pues, saber o conocernos quiénes somos. Así que es súper importante que nosotros tengamos una imagen con la cual el cliente nos pueda reconocer. Para esto nosotros tenemos también una comunicación corporativa. Entonces, esto debe comunicar lo que nosotros somos y también lo que hacemos. Es súper importante. Entonces, a través de esto, lo que hacemos es dar una personalidad de nuestra acción, de nuestras tareas, de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Y vamos un poquito más acá. Ahora, el hecho de comunicar, ¿sí? Es hacer un reto. ¿Un reto a qué? A lo que nosotros o lo que vamos a tratar de decir, ¿sí? Sin necesidad de nosotros utilizar palabras. Pero para esto nosotros utilizaremos letras, tipografías, a fin de llegar con nuestro mensaje de forma clara y concisa. Ahora, nosotros tenemos que aprender a planificar, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, el para qué. ¿Qué voy a comunicar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué voy a transmitir? ¿A quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién debe verlo? ¿No? Pero para esto yo debo planificar estos puntos y después de saber todos estos puntos yo ya debo hacer o ya enviar la comunicación al grupo objetivo. Ahora vamos a hablar un poco del análisis y del diagnóstico, ¿no? Entonces, para esto yo tendría que primero saber cómo me ve la gente por fuera, ¿sí? Entonces, con esto yo tendría que saber si me falta imagen, ¿ok? Si mi imagen es positiva, y para esto yo tengo que hacer un plan de imagen de comunicación. Si estos dos o todo este conjunto está bien, voy a lograr un reconocimiento social. Caso contrario, pues no lograré nada. Vamos un poco más acá. Ahora, yo tengo varias definiciones de lo que son objetivos de la comunicación, ¿sí? Para nosotros o para comunicarnos, nosotros podemos dar a conocer lo que nosotros hacemos en relación a la marca que nosotros queramos enviar, ¿no es cierto? Queramos ofertar. Para eso sirve la comunicación. Es decir, vamos a avisar al cliente lo que nosotros vendemos, lo que vamos a hacer. Vamos a dar un valor informativo, vamos a dar una información que le puede servir al cliente para que nos conozca. Y también vamos a hacer que sepan quiénes somos, ¿sí? O lo que nosotros somos, como dice aquí, que se refiere a prestigiar lo que nosotros hacemos, dar un prestigio de nuestra marca. Ese es el valor de la imagen.
Vamos un poco más acá. Sí, entonces vamos a identificar el grupo meta. Para nosotros saber comunicar, tenemos que darnos cuenta a quién nos vamos a dirigir, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos a los cuales nos vamos a manejar? ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Y como les decía, nosotros tenemos que ver un elemento súper importante dentro de la comunicación. Nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro target o grupo objetivo o grupo meta. Son a las personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir. Si ustedes mandan la comunicación de su logo, de su marca a cualquier persona sin segmentar, lo más probable es que esa publicidad llegue a un fracaso. ¿Sí? O puede ser que no llegue a la persona correcta y por tal, pues ustedes simplemente no vendan o no se den a conocer. Entonces debemos aprender a seleccionar para saber a qué persona vamos a llegar. Y como dice aquí, no todos los públicos requieren de la misma comunicación. Dependiendo de las personas, del target, del grupo meta, ustedes sabrán utilizar el tono en la forma como se comunican, el tipo de comunicación, los tipos de medios y demás elementos. Ahora vamos a ir un poquito más de acá y vamos a hablar sobre la definición de los parámetros de la comunicación. ¿Sí? Entonces, yo aquí me pregunto, ¿qué debo comunicar? ¿Sí? Debo saber los contenidos y los mensajes. Como les decía, a raíz del grupo meta, del grupo objetivo, a través de las personas a las cuales nos vayamos a dirigir, utilizaremos los contenidos y los mensajes. No nos podemos dirigir, o no es lo mismo dirigirnos a un target de personas de 50, 55 años que a un grupo de gente o de personas de 18 a 20 años o a 25 años. Los dos van a variar mucho en el lenguaje, incluso en el que se va a utilizar. Entonces, para esto, o sabiendo el punto anterior, nosotros ya podremos hacer un contenido de acuerdo a esas personas y también dar un mensaje, ¿no? Entonces, los dos van a dar, bueno, los contenidos dará un valor informativo y en cambio el mensaje ya va a dar un valor en relación a la imagen la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, en esta parte, sí, nosotros tenemos que ver qué debemos comunicar. Para esto nosotros haremos uso, perdón, de los portavoces, ¿sí? O de las formas en que nosotros vamos a llegar con la idea, con el mensaje de nuestra eh, empresa, ¿sí? Vamos un poquito por acá. Dentro de los portavoces, nosotros podemos utilizar varios elementos, ¿no? Para nosotros poder dar a conocer nuestra publicidad o nuestra marca. Puede ser un medio impreso, tal vez, ¿por qué no? Un medio digital, prensa, radio, cualquier tipo de medio tradicional o no tradicional, ¿no? Y dentro también de esto tenemos a las prescripciones de opinión. Se refiere a que nosotros podemos recoger información de los mismos usuarios para saber cómo están relacionándose con nuestra marca. Ahora, nosotros tenemos varias secciones o selecciones de comunicación para poder hacer esto realidad. Entonces, para esto yo debería de saber dónde voy a comunicar. Simple. Puede ser en una comunicación de masas, una identidad corporativa, relacional, ¿no es cierto? Internet, Euskal, ¿no es cierto? Y correo electrónico. A través de estos tipos de herramientas de comunicación, nosotros podemos llegar a nuestro público meta. ¿Ok? Entonces, en la parte de la comunicación de masas, mis estimados chicos, se refiere a todos esos medios con los cuales nosotros podemos llegar a un grupo entero de personas sin necesidad de segmentar. Tal vez en esta parte se me pusiera la parte de una valla publicitaria, que no hace falta que yo esté segmentando porque toda la gente, todo el público meta, o sea, todo el público me puede mirar y solamente las personas interesadas llegarán a lo que es pues ya la información, ¿no? Neta de mi marca. ¿Ya? En cuanto a la identidad corporativa, mis estimados chicos, sí, hacemos referencia a todo tipo podemos decir, papelería institucional, dentro de, bueno, todo papel institucional con el cual yo me puedo publicitar. Es decir, puedo hacer afiches, volantes, ¿no? En la parte de carpetas, hojas membretadas, ¿ok? Eso todo en relación a la empresa.
¿Es importante este tipo de elementos? Pues sí, es importante porque genera confianza, ¿sí? Credibilidad de la empresa hacia la persona, hacia las otras personas, ¿sí? Y en cierto modo, la marca siempre va a quedar impregnada en la mente del consumidor, porque entre más la persona la vea, más se va a quedar en la mente del consumidor. En cuestión a un canal relacional, ¿no? Cómo nosotros podemos intermediar, o sea, comunicarnos, ¿no? Relacionarnos con la gente, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, mis estimados chicos. Ahora, vamos un poquito más acá. Ya. Igual, nosotros también podemos hacer usos, sí, de varios accesos a Internet, ¿no es cierto? Y a través del Internet hacer uso de redes sociales. En Huescal, ¿no? También hablamos acerca de chicos, papeles institucionales, ¿ok? Igual, para hacer uso de la comunicación. Igual el correo electrónico, muy importante también para nosotros poder fidelizar a las personas y enviar información que les puede resultar interesante, ¿no? Y de esa forma también enganchar a la gente. Vamos a hablar también sobre los diseños de las estrategias de la comunicación. Es decir, cómo lo voy a comunicar, el mensaje que yo voy a dar, cómo lo voy a mandar a la gente, ¿no? Entonces, para esto yo voy a plantear estrategias de comunicación, ¿sí? Puede ser a través de una publicidad, un diseño, a ruedas de prensa, una relación pública, un marketing directo y la comunicación dentro de la publicidad, ¿no? Los diseños, los artes, ¿sí? Dentro del diseño, todo lo que es la parte de la papelería, la señalética, folletos, todo tipo de arte gráfico y digital, en el cual pues se puede ver eh, relacionado, ¿no? La parte de la marca. Dentro de la parte de la prensa, sí es muy importante que nosotros o su marca esté presente, sí, dentro de algún tipo de reportaje, de entrevista, a fin de dar algo positivo, de dar una noticia positiva en relación a la marca. Dentro de las relaciones públicas también nos referimos al hecho de que nuestra marca llegue de buena forma hacia nuestro cliente meta. Para esto nosotros podemos hacer concursos, charlas, jornadas, seminarios, etcétera, ¿no? Dentro del marketing directo, pues nosotros también podemos hacer uso de esto, ¿sí? Para publicitar o para comunicarnos con el cliente a través de cartas, de llamadas, ¿sí? De todo lo que es email y todo lo relacionado a marketing, ¿no? Y dentro de la e-comunicación, ¿sí? Hacemos referencia a todo en cuanto a Internet, todo al medio digital, a través de una página web, boletines electrónicos. Hoy por hoy, pues muchas empresas creerán que no es importante utilizar un sitio web para su empresa, pero es un elemento crucial porque a través de eso nuestra marca, nuestra empresa va a generar igual confianza en el cliente porque en él podrá investigar de que es una empresa seria, que es una empresa pues que tiene digamos, información verdadera, porque ahí ustedes o la gente puede ver la emisión, la visión, números telefónicos, la dirección de dónde están situados, con cuántas gente cuenta trabajando. Es un elemento súper importante y primordial, ¿no? Vamos un poquito más acá. Ahora, ¿cuándo yo debo comunicar? Es decir, que yo debo elaborar un cronograma o un calendario de hitos como también nosotros lo conocemos. Nosotros no podemos simplemente tratar de ese momento ver qué es lo que hago, sino que yo debo establecerme un calendario en el cual yo vaya ya poniendo todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Vaya poniendo cada estrategia, todo lo que yo necesite para comunicar por días, ¿ok? Y con eso pues nosotros nos vamos a ahorrar tiempo y dinero también, ¿ok? Y también pues algún otro tipo de material, ¿sí? Que se vaya estableciendo de acuerdo a la necesidad.
Ahora, ¿cuánto yo voy a gastar? Importante que yo sepa cuánto yo voy a hacer para yo poderme comunicar o cuánto me va a costar comunicarme tal vez a través de una radio, a través de un spot publicitario, a través del marketing digital, a través de correos, etcétera, ¿no? Yo tengo que ya presupuestar para no tener después algún tipo de problema financiero que puede acarrear, ¿no? El hecho de un fracaso o simplemente pues no llego al público. Ahora, listo. Ahora yo para hacer una metodología de trabajo, yo primero tengo que hacer un grupo, ¿no? Un grupo de gente con la cual pues yo puedo recolectar información, designo un responsable, ¿sí? Y también hago un diagnóstico de qué es lo que necesito comunicar, ¿sí? Cuál es el tipo de tema, qué es lo que quiero mandar al aire. A través de eso creo y desarrollo el plan y hago un seguimiento y un control. Ya, entonces, listo, vamos un poquito para acá. Ahora, chicos, vamos a hablar sobre la importancia del símbolo dentro de la comunicación, pero es importante saber qué es un símbolo. Un símbolo es una etiqueta, ¿sí? Con la cual pues nosotros, o es una imagen con lo cual yo voy a representar lo que yo necesito decir, ¿sí? Los símbolos pueden ser consensuados, ¿sí? En el grupo, bueno, o en el interior del grupo, ¿ok? Ahora, vamos un poquito más acá. En la comunicación hay símbolos, ¿no es cierto? Sí, los concretos representan a un objeto, ¿sí? Y el símbolo abstracto, en cambio, ya es como que descansa dentro de un pensamiento, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve esto del símbolo, no? Es el hecho de yo poder dar a recordar algo, ¿no? Poder organizar ciertas cosas o ciertas ideas dentro de la mente del consumidor, ¿ya? Entonces, las interpretaciones de los símbolos se van a basar en las experiencias de cada individuo, ¿sí? Entonces, si es que dentro de mi marca o dentro de mi marca tuvo una buena experiencia mi cliente, cuando vea mi símbolo o vea el símbolo que me representa, van a sentir o se van a acordar de la buena experiencia que tuvieron conmigo. Caso ejemplo, sí, vamos con el Banco de Pichincha. El Banco del Pichincha pues tiene su símbolo, ¿sí? El antiguo tenía una forma un poco extraña, como clásica, no sé. Entonces, este tipo de símbolos, ¿sí? Vamos un ratito para acá, voy un poquito más acá. Voy a hablar un poco de este logotipo, mis estimados chicos. Vamos a hablar de este símbolo, mis estimados chicos, por favor. Y quiero hacer mención de lo que yo les hablaba hace un momento. Listo. Vamos a hablar un poco de este símbolo, que es con el que más creo que nos identificamos en algún momento. Este logotipo fue lanzado ya hace muchos años atrás, desde que yo al menos tengo uso de razón, yo veía este tipo de logotipo. Entonces, la gente tenía mucha confianza, ¿no? De hecho, Banco Pichincha generó mucha confianza en la gente. Fue un banco, uno de los bancos muy creíbles, ¿sí? O daba mucha credibilidad, ¿ok? Entonces, por eso muchas personas se colgaron, se inclinaron donde ellos, incluso por el trato de la banca hacia sus usuarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros solamente veíamos este tipo de sello o de símbolo, a nosotros ya se nos veía a la mente el buen uso, el buen nombre que ellos generaron en nuestras mentes, en nuestras conciencias, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos vamos, mis estimados muchachos, ¿sí? Que el hecho de comunicar con un símbolo, ¿sí? Con un icono, es el hecho de ya llamar a la, digamos, al buen renombre, al buen recuerdo, ¿no? Que nosotros hemos generado con nuestra marca. Ahora,
Dentro de eso, súper importante que sepamos qué es la semiótica, ¿no? Entonces, es el hecho de hablar con signos, ¿sí? O dar el interés de un determinado nombre a través de símbolos, ¿no? Entonces, es el hecho de utilizar símbolos para darnos a conocer. Listo. Vamos a hablar, chicos, acerca del icono, ¿sí? El icono se asemeja o hace la representación, ¿sí? De lo que nosotros queremos hacer en relación, ¿no es cierto?, a lo que queremos hablar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice un árbol, ¿no es cierto?, incluso, pues, un árbol rudimentario, ¿sí? Es un icono. Ahora, estos son los símbolos, mis estimados chicos. Este símbolo, en cambio, es una representación o un significado por convención o por una costumbre, ¿sí? Es una palabra o más claro, ¿no? Vamos a dar un ejemplo típico, ¿no? En la parte, pues, del yin yang, ¿ok? Esto es un símbolo, ¿sí? Se representa o representa algo, ¿ok? Igual en la parte de aquí, pues, la parte de los símbolos masculinos y femeninos, ¿no? Es un icono, se puede decir, es un gráfico, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a representar una determinada idea. Sí, en esta parte del índice, eh, digamos que es un símbolo, como les decía, que es relacionado con experiencia de forma real, ¿ok? Entonces, vamos un poquito más acá abajo, ¿ya? En esta parte, vamos un poquito más acá. Listo, chicos, y ahorita vamos a continuar con la parte de las principales conceptos de los referentes a la semiótica, ¿no? Entonces, como les decía, pues chicos, la parte de la semiótica es el estudio de los signos, de los símbolos, ¿sí? Con los cuales nosotros podemos dar a entender o podemos poder también llegar como mensajes a nuestro público medio. Dentro de esto, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar al significado, al significante, la significación, la convención, la motivación, el paradigma, el sintagma y el código, ¿sí? ¿Qué es el significado? Pues chicos, es el concepto, ¿cierto? El significante, en cambio, es la parte física del signo, ¿sí? Y puede estar percibida a través de los sentidos de nuestros clientes, más o menos como lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿ok? Por ejemplo, aquí nosotros percibimos ya que es una manzana, ¿ok? Entonces, esa parte, sí, ya es el significante. Ahora, la significación, sí, es el proceso con el que nosotros vamos a atribuir un significado para el significante, ¿sí? Entonces, eso nosotros vamos a utilizarlo ya cuando tengamos en cuenta ya bien lo que es un signo, ¿no? En cuanto a la convención, en cambio, es la costumbre, ¿sí? Que permite que nosotros asociemos rápidamente el significado hacia el significante, es decir, el significado hacia el icono, ¿no? Entonces, entre más nosotros nos metamos en la mente de la gente, nosotros ya sabemos a qué hacemos referencia. Por ejemplo, o en caso McDonald's, ¿sí? Es esta parte su significado, perdón, su significante, y al momento de nosotros ver si ya sabemos qué nos significa o qué idea nos está dando a notar. ¿Ok? Entonces, vamos por esa parte. En la parte de aquí de la motivación y la coacción, en cambio, en este punto, chicos, se va a relacionar, ¿no? El punto es que el significado se relaciona con el significante. Es, digamos, la motivación, como dice aquí, es el parecido o es la semejanza que da la iconicidad a un signo, ¿verdad? Ya, entonces aquí a nosotros ya le vamos ahí motivando a la gente, ¿no? Para que nos vaya a buscar y vea qué es lo que nosotros les queremos decir. Entonces, como les decía aquí, ¿no? Está motivando a que, porque la realidad, ¿no es cierto?, de estos motivos como es. La coacción va de la mano, ¿no? Con la motivación y se refiere al significado y al significante, ¿no? Se refiere, como decir, a la realidad, ¿no es cierto? Y a la coacción de la forma del significante. Es el resultado de la motivación de los dos, ¿sí? Entonces, va a motivar a la gente para que nos pueda buscar o conocer. Esta parte se me ha ido. Ahora, el paradigma, ¿sí? ¿Qué es lo que hace?
son todos esos elementos con los cuales nosotros vamos a seleccionar para poder transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, a través de esto, pues nosotros vamos a utilizar una palabra, una frase, ¿no es cierto? Y es todo léxico de un icono, ¿sí? Para nosotros poder dar a conocer lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Esto lo podemos hacer a través de colores, de animales, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos un poquito más acá. Listo. Vamos a hablar con la parte del sintagma, ¿ok? Entonces, lo llamamos así, ¿sí? A toda la combinación de, digamos así, de elementos con los cuales nosotros podemos dar a conocer lo que nosotros estamos pensando o la idea, ¿no es cierto? Es una palabra, y como dice aquí, o es un conjunto de letras, o son unidades que puestas en orden van a dar a conocer una idea, ¿sí? Y a través del código nosotros podemos decir que es un conjunto de signos, ¿sí? Que organizados podemos hacer uso de estos y dar a entender lo que nuestra idea. Listo. Esta parte sí. Ya. Vamos a continuar con el otro tema. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Con la parte de, un poquito más acá, de los niveles de comunicación. Listo. Entonces tenemos, chicos, la comunicación mediática, ¿no? Dice que es o ha sido introducida en nuestras vidas, ¿sí? Y modifican todo el proceso de comunicación, ¿ok? Podemos hacerlos a través del teléfono, internet, chat, ¿ok? Foros, como ustedes deseen. Sin necesidad se podría decir que de forma personal, sino que nosotros utilizamos medios para poder comunicarnos con otras personas, ¿ok? Vamos un poquito más acá. Listo. Me salté de más, perdón. Ya, vamos a hablar, como les decía, mis estimados chicos, de los niveles de comunicación. Vamos acá. Perdón, me he saltado todas las páginas. Bueno, chicos, el comunicador, sí, transmite todas las buenas ideas, sí, imparte conferencias, charlas, ok, a fin de dar a conocer, bueno, en este caso a la marca, a la empresa, de una forma positiva, ¿no? Entonces, para esto, mis estimados chicos, entonces, mis estimados chicos, seguimos en esta partecita de aquí. Esta persona sí tiene que tener mucho cuidado en el proceso de la comunicación, porque de esa manera nosotros llegaremos con las ideas correctas. Vamos un poco más acá. Mediante la comunicación nosotros podemos hacer varias actividades. Si ustedes salen a la tienda, pues pueden comunicarse con la persona que les está vendiendo el producto, ¿sí? Si quieren ustedes hacer algún tipo de negociación, tendrán que aprender a comunicarse bien con la otra persona, ¿no? Es decir, a través de la comunicación, nosotros podemos hacer todas las actividades que nosotros necesitamos, valga la redundancia, ¿no? Hacer dentro de nuestra vida diaria, ¿sí? Incluso hasta para una conversación con unos amigos, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar la comunicación. Ahora, dentro de la buena comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer o aprender a conocer a las personas con las cuales nosotros estamos manteniendo ese diálogo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Sí? ¿Y con qué efecto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esa persona? Listo. Ahora, dentro de la comunicación tenemos la comunicación intrapersonal. Se refiere, pues, la persona, desde persona, cuando yo hablo conmigo mismo, ¿no? Perdón. Es cuando yo estoy comunicándome y tratando de pensar yo mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, que tal vez ustedes se dicen, bueno, ¿y ahora, no? ¿Cómo me iré? Y ustedes no se responden, ¿no? O se están viendo en el espejo y dicen, bueno, ¿y ahora
que me falta o que necesito y ustedes no se responden, ¿no? Entonces, es el hecho de hablar con sí mismo, ¿sí? Vamos un poquito más acá. Ahora, dentro de la comunicación intrapersonal, como yo les decía, es comunicarme conmigo mismo y yo voy a reflexionar, ¿sí? Reflexiono acerca de ideas, emociones y acciones, ¿sí? Ideas, tal vez cuando yo quiero hacer algún tipo de negociación o necesito hacer algún tipo de, o planear algo, ¿no? Dentro de las emociones, sí, si yo tengo que establecer, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Si está bien, si está mal, ¿no? Y las acciones, lo que yo voy a hacer. Todos estos 3 puntos me permiten organizar y planear nuestra conducta, ¿ok? Es lo que yo les decía, hablarse con ustedes mismos, verse a un espejo y dialogar con ustedes mismos. Ahora, vamos con la interpersonal, ¿no? En cambio, esta ya hace referencia a la comunicación entre 2 o más personas que van a tratar de hablar o de comunicarse sobre un tema relacionado, ¿no? Entonces, cuando estas 2 personas se comunican, transmiten un mensaje de forma directa, ¿sí? Es decir, de tú a tú, ¿no? Que les parece bien, que están haciendo mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se necesita o qué es lo que se quiere? Buscar una respuesta, ¿sí? Si yo pregunto algo, pues necesito que alguien me responda, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, tiene que haber por lo menos 2 participantes, ¿no? La comunicación interpersonal, en cambio, como les decía, es el proceso de intercambios entre personas, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla? En 2 direcciones, ¿ya? En la que el uno habla y el otro escucha, ¿sí? Por eso son en 2 direcciones, ¿ya? ¿Y qué finalidad tiene? Expresar, informar, persuadir, ¿verdad? Vamos un poco más acá. Ahora, vamos a hablar con la comunicación diádica, ¿no? Entonces, se refiere de 1 a 1, ¿sí? Vamos a subir un poquito esto más acá. Ya, como les decía, pues es el proceso de comunicación que comparten códigos, ¿sí? Contextos y jerarquías. Para esto, los participantes que estén metidos dentro de la comunicación, dentro de la conversación, tienen que verse identificados en todo lo que están hablando. Entre más se identifiquen todas las personas que están hablando, más efectiva va a ser la comunicación. Es decir, las personas que estén hablando en ese grupo del determinado tema tienen que saber o entender o tener una noción de lo que significa, ¿no? Entonces, con eso, las personas se van a poder comunicar de una forma efectiva. Ahora vamos a hablar sobre la interacción didáctica temprana, ¿sí? Hace posible a un desarrollo infantil. Entonces, esto es una interacción con un niño, ¿sí? Entonces, yo puedo aprender a comunicarme con ese niño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo veo que un recién nacido, ¿no? Llora. Entonces, yo puedo saber cuándo el niño, no sé, el niño tal vez llora por frío, llora por calor, llora por hambre, llora porque el pañal está sucio, etcétera, ¿no? Entonces, yo aprendo a conocer sus manifestaciones, yo aprendo a saber qué es lo que me quiere decir, ¿sí? Entonces, estos intercambios o estas manifestaciones se reflejan, ¿sí? En gestos intencionales y gestos significativos, ¿sí? Entonces, con esto nosotros ya comenzamos incluso a relacionarnos, ¿no? Desde que fuimos niños. Vamos un poquito más acá y vamos a hablar sobre la comunicación de pequeños grupos. En cambio, estas son ya charlas en familia, cuando nos reunimos tal vez en la familia, nos reunimos en grupo, ¿sí? Nos permite escuchar, nos permite aprender, a enriquecer nuestras ideas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de conversación es igual de recíproca, ¿no es cierto? Porque estamos conversando, entonces lanzamos ideas y recibimos respuestas, ¿sí? Tiene igual un rol de un emisor y un receptor, es decir, de la persona que habla y la persona que escucha, ¿ok? Es decir, que es algo muy cercano,
¿sí? Es algo muy directo. No hace falta de que nosotros tengamos interlocutores, es decir, que esté alguna persona mediática ahí para que nosotros podamos, o algún artefacto mediático para que nos podamos comunicar. Ya, vamos un poco más acá y vamos a hablar sobre la comunicación pública. ¿Sí? Entonces, este tipo de comunicación se presenta o presta peso a la comunicación, ¿no? Cuando recae en un emisor que va a enviar un mensaje a un determinado grupo, ¿no? De receptores que están físicamente presentes, ¿ok? Entonces, es en relación a un tema que ya está preparado con previa anticipación, ¿sí? Y de forma muy rara, puedo decir así, se puede improvisar, ¿no? Esto al menos que el emisor sea que tenga demasiada experiencia. En este caso, pues los receptores no pueden responder a ninguna pregunta. Es tal vez cuando se hace una rueda hasta de prensa, ¿no? Entonces ahí están comunicando algo y a veces no tienen esa oportunidad de responder preguntas que en ese momento se genera en la mente de la gente. ¿Ok? Y cuando está la gente de acuerdo, ¿sí? Notarán aplausos y ovación, como que bien y todo, ¿no? Pero si se ve en cambio en desaprobación, ¿sí? No escucharán ninguna voz de aliento, ¿no? Ninguna felicitación. A eso se va. Vamos un poco más acá. Dentro de la comunicación pública existe una retroalimentación entre el emisor y los miembros de la audiencia, ¿no es cierto? Aunque no estén relacionados del uno a uno, ¿sí? O no tengan un tipo de relación directa. Entonces, suelen conocer o tener referencias específicas sobre el emisor, ¿sí? Entonces, como les decía, es muy poco que le conozcan, ¿no? Y pues hablan solamente de un determinado tema, un determinado tema, pero en forma muy general, ¿no? Vamos un poco acá. Y vamos a hablar, como les decía, pues de la comunicación masiva, que ya se refiere a cuando estamos hablando a mucha cantidad de gente. Para esto utilizamos, o dentro de esto están los elementos del emisor, el canal, el mensaje, el canal, el receptor y la retroalimentación, ¿no? Entonces, define y ubica los roles categóricos del comunicador y del receptor, ¿no? Elimina la dimensión de las relaciones interpersonales, ¿ok? Y atiende a separar a los individuos de ese entorno con el tradicional. Como les decía, como es un medio o es una forma más grande de comunicarse con mucha gente, sí, nosotros tenemos que utilizar un canal, ¿sí? Hacer un mensaje, utilizar un canal y llegar al receptor. Y lo que nosotros queremos es que el receptor nos diga, pues, su comentario, es decir, tengamos ese comentario de esa persona o de las personas. Ahora, como les decía, el emisor es aquella persona que va a dar el mensaje, ¿sí? El canal, como les decía, pues, ¿qué es lo que voy a utilizar para ayudar el mensaje, no? Vamos acá. En la parte de, bueno, perdón, y la parte del receptor es la persona que va a escuchar, ¿no? Ahora, dentro de la comunicación mediática, nosotros, como les decía al principio, ¿sí? Nosotros hemos de utilizar varias herramientas para poderme yo comunicar con la persona, ¿sí? A través de teléfonos, de internet, correo electrónico, chats, WhatsApp, Facebook, cualquier cosa, ¿no? A fin de que yo pueda comunicarme con las personas. Entonces, en este proceso, nosotros podemos ver en qué nivel de comunicación ubicaría yo el proceso de comunicación, ¿sí? Derivado en cada una de las tecnologías. ¿Listo? A eso nos referimos, mis estimados chicos. Listo, mis estimados chicos, ahorita vamos a hablar sobre las herramientas de la comunicación. Dentro de las herramientas de la comunicación, nosotros tenemos varios elementos, ¿ok? Al fin, o con el fin también de nosotros poder posicionar la marca en el mercado. Para esto, vamos a hablar sobre el logotipo, ¿sí? Entonces, dentro del logotipo, podemos decir que esa representación, ¿sí? Es esa representación con la cual nosotros vamos a llegar hacia nuestro público meta
¿sí? A través de este símbolo, ¿sí? Y lograremos un reconocimiento, ¿sí? En la mente del consumidor, ¿ok? Para esto yo quiero que ustedes tengan presente y muy pendiente lo que hablamos en la parte de la clase. Vamos a ver sobre la diferencia, ¿no? De lo que es un isotipo, un logotipo, ¿sí? Un imagotipo y un isólogo, ¿sí? Son cosas muy diferentes y para esto yo voy a hacer la presentación del mismo para que ustedes puedan tener en cuenta y en consideración, ¿sí? Y aprendamos a diferenciar. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar con el isotipo. El isotipo es esa imagen simbólica, es ese icono, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a vernos representados. Por ejemplo, el lagarto de Lacoste, ¿ok? Entonces, es el hecho de solamente mirar el animalito, ¿no? El cocodrilo, y ya nos damos cuenta de que se refiere a determinada marca. ¿Ok? Y de esto también dependerá, ¿no? El recuerdo o el buen recuerdo, como les decía anteriormente, del usuario hacia la marca. Vamos a hablar sobre el logotipo. El logotipo, en cambio, solamente es netamente la letra o la palabra, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, hágame un logotipo, no se refiere ni a esto ni a esto, sino solamente se refiere a la tipografía con la cual nosotros nos vemos identificados. Ahora vamos con la parte del imagotipo, ¿sí? El imagotipo ya es la unión del isotipo con el logotipo, como nosotros podemos ver aquí, pero este se diferencia porque puede, el logotipo, ¿sí? Puede estar abajo, a la derecha, ¿sí? O arriba, como ustedes crean conveniente. Y el isólogo, en cambio, y es la unión total, es decir, que el logotipo, ¿sí? Está enlazado, unido, ¿sí? O es parte del isólogo, como nosotros podemos ver aquí. Los dos se encuentran agrupados. En el caso de Burger King, ¿sí? La letra está dentro de la imagen. A eso nos referimos, mis estimados chicos. Ahora vamos a hablar acerca también de la marca, ¿no? Si nosotros hacemos un buen uso de la marca, vamos a hacer que, como les decía, la imagen quede impregnada de manera positiva en la mente de mi consumidor. ¿Ok? Ahora, la identidad corporativa también juega un papel muy importante, ¿sí? Como les decía, la identidad corporativa permite que nosotros nos quedemos impresos o nuestra marca quede impregnada en la mente del consumidor. Vamos incluso a persuadir, como les decía, vamos a recordarles, ¿no? A través del color, de las formas, sobre nuestra marca, más o menos como lo que yo les tengo aquí. ¿Listo? Entonces, miren, a través de una hoja membretada, de un sobre, de un vaso, a través de todos estos elementos, vamos a hacer que nuestra marca quede impregnada en la mente del consumidor, ¿sí? Y apenas ya vean nada más nuestro símbolo, pues simple, se va a acordar de nosotros, va a saber o va a acordarse de que nosotros estamos siempre o estaremos siempre con ellos, ¿sí? Entonces, dentro de esto también podemos enviar un mensaje hacia los clientes. Listo, chicos, continuamos con el siguiente tema, que es acerca del mensaje publicitario. Para esto yo voy a hacer la presentación, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el mensaje publicitario. Tenemos varios elementos dentro de esto, ¿sí? La imagen que nos va a demostrar todo lo que yo voy a promocionar, ¿ok? Puede ser el producto o una representación si en el caso de ser un servicio, ¿no? La frase que se refiere a esa frase del anuncio que va dirigida a los que están leyendo, ¿sí? Digamos, los que están leyendo el mensaje, ¿sí? Y podemos poner un llamado a la acción. Los llamados a la acción son, descubra, compre ya, esté pendiente, ahí estamos, llámanos ya, ¿no? A eso nos referimos. Vamos a dar frases súper ingeniosas para poder llegar al público meta. Dentro de la marca, en cambio, nosotros ya netamente es con nombre de nosotros, ¿no? Como nos están identificando. Vamos un poco más acá
y vamos a hablar sobre lo que debe contener una publicidad. La imagen, súper referente a la idea que nosotros queremos dar, ¿sí? La frase, ¿sí? Es el eslogan o lo que nosotros, con el cual nosotros nos veremos identificados, y la marca, que por lo general pues se destila a poner en esta parte inferior de acá, ¿ok? Ahora, vamos un poquito más acá. Aquí también tenemos un buen ejemplo, ¿no? Listo, acá tenemos otro ejemplo, mis estimados chicos, y vamos a hablar sobre el mensaje publicitario, ¿sí? Entonces, se refiere, chicos, a que la publicidad realiza varias representaciones de la realidad, ¿no es cierto? Para poder llevar la idea al público meta, como más o menos lo que hicimos en esta parte anterior, ¿sí? Vamos un poquito más acá. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Esto es una representación de lo que nosotros queremos decir. O sea, lo decimos en base a gráficos, ¿ya? Nuestra idea se ve representada en gráficos, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? El huevito va a evocar o significa el aborto, ¿no? La destrucción de un niño que está dentro de ese huevito, ¿no? Y al momento de romperlo, ¿no? Es como sacarlo, como que matarlo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Ahora, vamos un poquito más acá. Ya creo que se nos acabó un ratito. Vamos a seguir poniéndonos. Listo, chicos. El momento, ahorita vamos a hablar, ¿sí? Sobre las herramientas promocionales con las cuales nosotros podemos contar para vender o para darnos a conocer o comunicarnos con la gente. Dentro de estas, nosotros tenemos, chicos, la publicidad, la promoción de ventas, el marketing directo, las relaciones públicas y la fuerza de ventas. Dentro de la publicidad, ¿sí? Nosotros podemos promocionar, presentar, publicitar, ¿sí? Dar a conocer mi idea, el servicio que yo estoy ofertando, al fin de que pueda ser variado, ¿no es cierto? Es decir, que pueda yo informar, aumentar ventas, fidelizar, ¿no es cierto? Crear una imagen de mi marca, ¿ok? Persuadir al consumidor. La publicidad, chicos, se puede dar en diversos medios, en radio, televisión, en prensa, revistas, etcétera, ¿no? Y también, pues, con un efecto o con el fin de generar un efecto a largo plazo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una campaña de televisión, ¿sí? Este tipo de campaña de televisión, por lo general, logra un efecto después de 2 meses. ¿Por qué? Porque es hasta el hecho de llegar, ¿no? A convencer a la gente. Dentro del marketing directo, en cambio, nosotros ya vamos con una forma más directa o tenemos una forma de relación más directa de empresa hacia el consumidor, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal vez con una llamada telefónica, un sitio web, ¿no es cierto? A través del móvil. Es decir, que yo tengo un feedback más instantáneo. Yo puedo hacer una escucha social de una forma más directa. Dentro de las relaciones públicas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es el hecho de planificar, ¿no es cierto? De una forma sistemática lo que la empresa va a utilizar, lo que va a crear para poder darse a conocer, a fin de relacionarse, de generar confianza entre los consumidores. Entonces, dentro de esto, pues podemos decir la presencia de trabajadores, de los líderes de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de marketing también suele utilizarse o puede darse, ¿no? O puede verse reflejado a través de largo plazo, ¿no? Dentro de la fuerza de ventas, en cambio, nos referimos, chicos, al trabajo, ¿sí? De informar y de persuadir que realizan profesionales dentro de las ventas mismos, es decir, de vendedores o comerciales, ¿no? Entonces, dentro de esto o dentro de algunos sectores, sí, la capacidad de ventas de los vendedores es súper crucial, es decir, que de ellos depende mucho, ¿no? Que logren, verdad, impactar en la gente, les logre convencer y de que la gente anime compre, ¿sí? Entonces, este tipo de gente tiene que ser súper abierta, súper, digámoslo así, que sepa comunicarse con la gente de una forma muy, muy, muy precisa y efectiva, ¿no?
Entonces, dentro de las promociones de venta, nos referimos a todos esos incentivos que nosotros damos al consumidor en el momento de la compra, a fin de estimularles, ¿sí?, a que la persona me siga confiando, me siga comprando mucho más. Esta técnica, por lo general, se hace para nosotros a través de la segmentación, ¿no? Porque sabiendo o conociendo a nuestro público meta, nosotros ya podemos saber qué tipo de regalitos, entre comillas, les damos a ellos, ¿no? Podemos darles una muestra gratuita de nuestro producto, un cupón de descuento, ¿sí? Unas ofertas conjuntas, ¿no? A través de, no sé, pues le vendo un determinado producto, pero yo te puedo ofertar esta que también te puede servir, ¿no? Programas de fidelización, productos gratis, sí, la cantidad de producto, por ejemplo, cuando ustedes dicen el 20% más dentro de este sachet o el 20% más dentro de este frasco y suele ser muy efectivo, ¿sí? Un descuento de compra sucesiva, ¿no? Entonces, si la gente me va comprando de forma seguida, yo le digo, bueno, tú me compras la tercera y esa te doy a la mitad de precio, ¿sí? Esas son las formas de estimular a la gente. Ahora, los objetivos que buscan con las promociones, ¿sí? Es casi que los mismos efectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ventas, yo puedo usar promociones como el 2x1, ¿no es cierto? Porque me estoy quitando el stock acumulado y quiero vender. La imagen, ¿no? Siempre va a llamar la atención de los establecimientos para la compra. Entre una mejor imagen usted maneje, va a hacer que esa persona se motive a ir donde ustedes, ¿ok? Ahora, dentro de la fidelización o para yo generar una fidelidad en mi cliente, yo puedo decirle tal vez 2x1 o el 20% gratis. Yo te rebajo el 50% o por tu cumpleaños te doy el 50% de descuento, ¿no? A fin de que se hagan fieles. Dentro de esto también podemos decir la participación, es decir, vamos a decirle entre tú más me compres, entre tú más me mires, chévere, yo te voy a premiar, ¿sí? Y el agrado es dar igual un incentivo ofrecido para ser motivados o para motivar al consumidor, ya que el efecto que nosotros queremos generar en ellos, sí es agradable con un regalo en nombre de la empresa, ¿no? Para que la promoción sea efectiva, es súper importante comunicarla, incluyéndola en la publicidad, como el propio establecimiento de compra. Que sea comprensible, es decir, que si se trata de un concurso se debe entender el funcionamiento, las bases del concurso, ¿no? Que sea adaptable, aceptable y coherente, ¿sí? Que sea un regalo, ¿ok? En relación a, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes regalar un balón de playa con una crema solar, ¿ok? Pero no voy a ir a regalar un ordenador tampoco, o un computador, sino algo que en verdad pues tampoco me genere tanta pérdida, ¿no? Que sea motivadora, es decir, que voy a hacer un regalo, perdón, a fin de que el consumidor se motive a comprarme. Puede ser a través de la edad, no pensar en edad, el sexo, los gustos, ¿ok? Y que sea alcanzable cuando son sorteos y concursos, pues que se tienda a transmitir la posibilidad, ¿no es cierto? Y que dé pues un toque. Como les decía, chicos, el presupuesto dentro de las campañas de publicidad son muy importantes, ¿sí? Porque a través de eso, pues nosotros sabemos con cuántos recursos o con qué recursos yo puedo hacer uso, ¿no? Para poder llegar de forma efectiva a la gente. Entonces, es súper importante que nosotros hagamos o elaboremos un cuadro de presupuestos como el que les voy a detallar a continuación. Miren, ojo, no hay un elemento o no hay una tabla estándar al cual ustedes deban apegarse. No, esto se hará de acuerdo a la necesidad de la empresa, de acuerdo a lo que ustedes como empresa, como marca, se hayan establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo tal vez en el mes de enero del año 2021, yo voy a hacer un marketing de producto, de contenidos, de pago, de relaciones públicas, la imagen de la marca y unos eventos. Entonces yo tengo presupuestado tal vez unos $50, $5,000, ¿no es cierto? El marketing de contenidos tal vez me genere, ¿no?
eh, no sé, unos $15,000, ¿sí? El de pago, unos 34,000, pero en el rato del real, yo ya voy viendo en verdad cuánto yo gasté, o sea, yo voy presupuestando esto, ¿sí? Pero yo voy viendo que voy a gastar un poco más. Entonces, es el hecho de desglosar todos los elementos que ustedes van a hacer uso para poder llegar a su público meta. Y como les decía, mis estimados chicos, pues es el hecho de no, de no tener que improvisar después y que algo decaiga, ¿no?